Hola, ¿cómo estás? Soy Virgi, buscadora inagotable y facilitadora de voz esencial. Te doy la bienvenida a este vídeo podcast donde voy a ir compartiendo cómo la voz esencial transformó mi vida y cómo puede también transformar la tuya. Mi intención con este podcast es que la voz esencial llegue a todo el mundo, que todos comprendan un poquito más sobre la esencia de la voz y que la voz humana es un canal frecuencial que puede ayudarnos en múltiples aspectos de nuestra vida. Sobre todo es un canal que puede ayudarnos a acercarnos cada vez más a la esencia verdadera de quienes somos en realidad. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del vídeo podcast sobre voz esencial, donde vamos a hablar de un tema súper interesante, que es una pregunta que muchas veces me hacen, que es, ¿se puede canalizar con la voz esencial? Vamos a hablar de ello tranquilamente. La respuesta es sí, ya va alerta de spoiler. La respuesta es sí, evidentemente se puede canalizar con nuestra voz esencial y en este episodio te voy a contar un poquito mi experiencia sobre cómo esto ocurre y cómo puedes utilizar tu voz para canalizar. Igual me gustaría también dar un punto de prudencia aquí, porque bueno, ya sabes que uno de los puntos más fuertes de mi misión de vida es facilitar cursos y talleres para ayudar a otras personas a encontrar el poder de su voz. Y dentro de estos grandes superpoderes que tiene la voz, uno de ellos es poder canalizar. Es algo que yo generalmente no lo suelo como poner al frente cuando estoy ofreciendo mis cursos o comentando los contenidos de los programas online. No lo pongo al frente porque siento que es solamente un aspecto de muchas cosas que nos puede ofrecer la voz y que a veces en nuestro mundo, porque como nos estamos abriendo a esta nueva posibilidad que es acceder a este campo de información, que ahora voy a hablar un poquito más de qué se trata, este campo de información que nos rodea y que tiene tanta información valiosa para nosotros y es algo que normalmente no solemos acceder de manera con el pensamiento ordinario, con la mente racional, hay como quizás hasta como una obsesión, ¿no? Por canalizar. Y esto es normal porque es algo que cuando uno descubre algo nuevo, ¿no? Como comunidad estamos descubriendo, como comunidad humana consciente, estamos descubriendo esta posibilidad. Entonces es normal que de repente mucha gente quiera canalizar y todo sea, si está canalizado es más importante y como que fuera casi como lo más de lo más, que reconozco que sí, que lo es una herramienta súper importante y muy fascinante, pero me parece que a veces también podemos llegar a perder un poco el foco sobre lo verdaderamente importante. Y con respecto a la voz esencial, para mí lo más importante es poder conocerte mejor, poder encontrar esta otra forma de relacionarte con tu voz para empoderarte, para sanarte, para contactar también profundamente con tu cuerpo, para conectar con la esencia de quién eres en realidad. Y después hay muchas personas que canalizan, hay otras que no, hay muchas formas de canalizar, eso también lo voy a hablar ahora. Entonces es todo mucho más rico que simplemente apretar un botón y canalizo y ya está. Y bajo el mensaje, abro el wifi y bajo literalmente lo que me quieren decir mis guías o mis ancestros o cualquier ser que esté queriendo canalizar y ya. Sin desmerecer esto, pero me parece que el camino de la voz es mucho más profundo, es mucho más misterioso, si quieres, misterioso en el sentido de que hay realidades que no comprendemos todavía, pero que igual sabemos que se están jugando a nuestro favor. Entonces es mucho más grande que simplemente canalizar, ¿no? Eh, con la grandeza que canalizar también tiene. Entonces, bueno, quería dejar esto un poco así como dicho. Hay personas que con la voz esencial encuentran también alivio físico a síntomas, a aprender a canalizar tus emociones. Hay mucho más que solamente canalizar, que sería como, yo siempre lo digo, ¿no? Es un plus, es algo que puede ocurrir, que realmente suele ocurrir, pero si te acercas a la voz esencial, no quedes como apegado o apegada al resultado de que tengo que lograr una conexión de este tipo.
Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de este campo de información que nos rodea, que es el campo unificado del que tanto se habla últimamente. Y es muy interesante porque es uno de esos aspectos de nuestro conocimiento, de la realidad, donde se empieza a tocar la física y la ciencia con la espiritualidad, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo en el que realmente estamos empezando a unir, siempre lo digo, pero es uno de mis mensajes más importantes y una de las cosas que yo estoy descubriendo también como buscadora, como exploradora de la realidad, encontrar este punto de unión entre ciencia y espíritu que se perdió en la época del pensamiento científico, que fue súper importante para poder llegar a un conocimiento científico que si no hoy día no lo tendríamos, pero se separó lo que en ese momento era la religión de la ciencia. Y ahora estamos volviendo a unir el mundo de la espiritualidad, ¿no? Superando la concepción de lo que es la religión organizada para poder encontrar una conexión directa del ser humano con ese aspecto trascendente y la parte, el aspecto científico, racional, de conocimiento contrastable con los sentidos físicos, ¿no? Entonces, el campo unificado es algo que ya Einstein empezó a hablar de ello, tratando de encontrar la famosa teoría del todo, una teoría que pudiera explicar toda la realidad completa, y empezó a hablar de la teoría de los campos unificados. No voy a entrar en esto, pero simplemente como para que sepan que es algo que viene de la ciencia, ¿no? También desde la biología, actualmente un científico contemporáneo, un biólogo muy interesante llamado Rupert Sheldrake, también desarrolla una teoría que es la de los campos morfogenéticos, donde ella habla de que los individuos, ¿no? Los seres biológicos, reciben una información no solamente a través de la genética física, como decía Darwin, sino que hay una información que se transmite a través de campos de información que son invisibles y que implican campos que unen, por ejemplo, a una familia, a una población, a una subespecie, a una especie. Cuanto más grande es el campo, la información es más general. Y cuanto más pequeño es el campo, por ejemplo, tu familia, más específica y más ligado estás como individuo a esa información que has recibido de tu grupo, ¿no? de tu campo morfogenético, que lo que hace es que esa información después se traduce en algo material que es tu biología, con todos tus programas que te definen, que es lo que generalmente se suele hablar como información genética. Así que realmente es súper interesante porque vemos cómo ya desde la ciencia se habla de todo esto, ¿no? Y también desde la física cuántica, esto es algo que lo trae, que es el doctor Joe Dispenza, que también está empezando a comprender y divulgar la importancia de tus pensamientos y tus emociones para crear una realidad diferente, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista fáctico, ¿no? De cuál es la realidad que estás viviendo. Y él, el campo invisible de información lo relaciona con este concepto de la física cuántica que es el quantum, ¿no? Entonces, Joe Dispenza dice que el campo unificado es un campo invisible de información y energía, o también dice que se puede considerar como un campo de inteligencia y conciencia que está más allá del tiempo y el espacio. No hay nada físico, no hay nada material, está más allá de cualquier cosa que tú puedas percibir con tus sentidos, ¿no? Entonces, lo que él propone es poder acceder a este quantum, a este campo unificado de información, elevando nuestra conciencia, saliendo de los programas inconscientes, poco a poco ir trascendiendo esos programas para llegar a este vacío, a este campo de información donde todo es posible, ¿no? Esto se une también con el concepto budista de la vacuidad, que no es un vacío, no es la nada, es algo que es vacío, es vacuo, pero está preñado de todas las posibilidades. O sea que la nada y el todo, la teoría del todo podría ser también la teoría de la nada, ¿no? Se unen. Y también hay un concepto muy interesante que es el concepto Akasha, que viene de la tradición hinduista, y según
el sánscrito, que es el idioma sagrado de la India, Akasha significa éter, espacio o cielo. Y en la religión hinduista es un elemento mítico y una de las sustancias físicas que constituyen el sonido. Esto es muy interesante. Es decir, que el sonido está, está constituido por el akasha también. El akasha es una parte del sonido. Este término se volvió a utilizar en el siglo XIX por la antroposofía y la teosofía cuando empezaron a hablar de los registros akáshicos, que seguro lo has oído hablar porque hoy día se trabaja mucho el acceso a los registros akáshicos como una forma de canalización. Los registros akáshicos serían entonces un compendio de todos los acontecimientos, pensamientos, palabras, emociones e intenciones universales. Es decir, que todo lo que conocemos, se conoció, se sintió, se vibró, de alguna manera se manifestó, tanto física como digamos, etéricamente, estaría registrado en este akasha, y por eso acceder a los registros akáshicos es acceder a este campo unificado de información. Es decir, que estamos hablando de un poco de lo mismo, ¿no? Bueno, vamos un poquito entonces con el concepto de canalización. Yo estoy tirando conceptos de cosas que a mí me gustan, que yo vibro, que a mí me sirven, para que tú puedas encontrar también tu propia forma de ir investigando sobre todo esto y sobre todo divulgar una forma que no es muy conocida de acceder a este campo de información, que es a través de nuestra propia voz. Entonces, canalizar es conectar con una conciencia que nosotros percibimos como seres humanos que está ajena, pero porque estamos viviendo un mundo de dualidad. Pero en realidad, en el mundo unificado, en el campo unificado, todos somos uno. Es decir, que todos contenemos en nuestro interior, en nuestra conciencia, un fractal del todo. Por lo tanto, si tú puedes vibrar en la misma, y esto es de Matías Stefano, es un concepto que él explicó y me parece una forma muy clara de explicarlo. Si tú puedes vibrar en la misma frecuencia que otro ser que tú percibes que está fuera de ti, pero en realidad está dentro, porque todo está dentro del todo, que es la nada, que es el campo unificado, que también está dentro nuestro, del que formamos parte y que también somos y que nos habita. Es decir, que si tú puedes vibrar en la misma frecuencia que este otro ser que percibes como separado, puedes canalizar a cualquier ser, a cualquier conciencia, un pleiadiano, la conciencia de María Magdalena, la energía de los elementales, una constelación en otra galaxia. Quiero decir que con la conciencia pura, cualquier cosa se puede canalizar, siempre que podamos vibrar en esa frecuencia. Por eso es muy importante ir adquiriendo herramientas, si es que nos interesa entrar en ese mundo de la canalización, para poder vibrar en la misma frecuencia que seres o conciencias, porque al fin y al cabo todos somos información. Yo como persona separada no existo, es una ilusión, esto que estás viendo es una ilusión. Virginia Gascón es una idea, no es realmente un ser separado. Es una idea que toma forma, que nosotros, con nuestra percepción humana compartida, con nuestro karma compartido, nuestra forma de percibir como seres humanos, creemos que es algo real, percibimos como algo real, pero en realidad es información que se presenta de una determinada manera. Entonces yo puedo conectar con cualquier campo de información que puede formar la idea que yo tengo, por ejemplo, de ese ser, porque en realidad, esto también es algo que explicó Matías, cuando yo conecto con María Magdalena, no estoy conectando con la persona que fue María Magdalena. Yo estoy conectando con la energía que esa mujer, que esa energía maravillosa del amor, del perdón, de la compasión, de la aceptación, del empoderamiento femenino, esa energía que ese ser dejó en el campo vibratorio que rodea a nuestro planeta, a nuestra Tierra, es eso con lo que yo conecto. Y por supuesto lo estoy haciendo desde mi propia energía y desde mi propia vibración. Por lo tanto, cuanto yo más pueda elevar mi vibración, más me voy a poder acercar a esas energías arquetípicas con las que quiero conectar. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito sobre cómo a través de la voz podemos acceder a estos estados. Y esto es algo que
Bueno, desde la teoría podemos decir que evidentemente el campo unificado de información es un campo vibratorio, que todo es vibración, como siempre explico en mis cursos, y que cuando nosotros conectamos con nuestra voz, nuestra propia frecuencia vibratoria, con ese campo unificado de vibración, lo más lógico es que podamos acceder a estados elevados de conciencia donde podemos, como decía Joe Dispenza, elevarnos del programa, de nuestras emociones o nuestros pensamientos recurrentes que forman parte de nuestra programación para poder acceder a esos estados elevados de conciencia y abrir nuestra percepción a otras comprensiones. Yo entiendo que es por eso que utilizando la voz con esta intención, porque ahí es súper importante el poder de la intención, podemos realmente acceder a una información que está en nuestro campo, que tiene que ver con nuestra esencia, que tiene que ver con nuestro ser, no con la personalidad, sino con el ser, y que tiene información para que podamos recibir, abrirnos a ella y ayudar a tener una comprensión más profunda. Pero ojo, esta comprensión no siempre es intelectual. Una de las cosas que hice en mi formación es poder aprender a abrir mis propios registros akáshicos y es muy interesante porque aprendí mucho sobre el lenguaje de escritura automática, que es el que se utiliza mucho cuando entras en este mundo de los registros para poder transcribir lo que los guías, tus guías espirituales y tus ancestros o los seres que te están ayudando en el mundo espiritual puedan tener para ti. Cuando trabajo con la voz es diferente, pero es complementario. Entiendo que se accede al mismo campo, a la akasha, pero se hace desde otro lugar, que es un lugar donde es pura vibración. Entonces, con tu vibración abres tu campo, abres tu percepción, conectas con frecuencias que no siempre son audibles, pero al ponerle a través de tu voz algo audible a lo que estás sintiendo en ese momento, abrirte a tu intuición en el momento presente que estás vocalizando o resonando en el aquí y ahora, es como que ahí realmente empiezas a bajar frecuencias. Y esto muchas veces en muchas personas viene acompañado de frases, imágenes, sensaciones. Por eso canalizar a veces es canalizar mensajes o seres, y también está lo que se llama como senso-percepción, que es sentir algo. Lo que se llama también percepción auditiva, ¿no? Está el clarividente, está el clariaudiente. Entonces el clariaudiente recibe mensajes, el clarividente ve imágenes. Y más allá de los conceptos, hay algo que ocurre a nivel físico y a nivel álmico, y es que tu alma empieza a conectar, o sea, primero, tu cuerpo físico y tu mente empiezan a conectar con tu campo álmico. Y cuanto más te vas elevando, tu campo álmico, que es el que tiene que ver con tus historias de vida, con tus vidas pasadas, con las emociones que te atraviesan, con el tipo de situaciones que estás viviendo, con tu aprendizaje, ese campo álmico empieza a conectarse con algo más elevado todavía y más grande. Entonces empiezan a bajar frecuencias, que es lo que yo suelo hacer cuando doy sesiones de cantos del alma, que también las doy en modo online, a veces también presencial, aquí en Bariloche donde vivo. En las sesiones de cantos del alma, lo que yo hago es conectar con el campo vibratorio de la persona que se está abriendo a ese trabajo y poder bajar esas frecuencias que esa persona necesita en ese momento. Esas frecuencias a veces son puras frecuencias y yo puedo percibir un poco de qué se trata el trabajo que se está haciendo. Siempre estamos siendo asistidos en el trabajo de voz esencial por seres de frecuencia muy consciente y muy elevada. Así que nunca hay que tener miedo de dar lugar a cosas que no son beneficiosas, ¿sí? Porque siempre, desde que yo empecé a trabajar esto, cuando lo aprendí con mi maestra, siempre es en un entorno de amor y de sanación. Entonces es sonido sanador, es el sonido que sana. Y cuando es con la voz, es a través de esas frecuencias que van a llegar a tu campo álmico y físico, y algunas cosas no las vas a comprender, ni yo tampoco, y está bien, ¿no? Pero igual ocurren.
Eso quizá también sea canalizar o no, no lo sé, pero yo creo que estamos canalizando frecuencias de sanación y por eso a veces viene este lenguaje de la luz que mucha gente me pregunta. Yo lo llamo más lenguaje vibracional porque está conectando es un lenguaje de conciencia, donde son sonidos que tienen como un lenguaje, pero que no es comprensible para el intelecto, pero sí se comprende a nivel más profundo, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre muchas veces cuando conectamos con la voz esencial eh, y, por ejemplo, en las sesiones de Cantos del Alma, yo ahí lo que hago es, después de la sesión sonora, entro en lo que es escritura automática para poder bajar a algo más comprensible para nuestro intelecto humano esos mensajes, ¿no? Pero mucho de lo que ocurre es a nivel frecuencial, a nivel energético y no lo vamos a poder traducir. Y siempre que yo también entrego el mensaje, lo entrego desde un lugar muy neutral. Y ahí viene lo último que quería contar sobre esto, que es caña hueca, la importancia de la caña hueca, del aprendizaje. La enseñanza que yo recibí de mi maestra viene de la tradición Lakota en Estados Unidos, que es realmente poder abrirnos desde esa neutralidad a ser una caña hueca, un hueso hueco, y es muy interesante porque es como la alegoría, ¿no? La comparación con una flauta. La flauta es sonido, ¿no? Es un canal para el sonido del viento, el sonido del aire. Estamos trabajando con el elemento aire, con lo más sutil cuando trabajamos en voz esencial. Y desde ese elemento sutil conectamos con también aspectos más densos de la realidad, ¿no? Con nuestro cuerpo físico y con las emociones también. Pero lo que quería decir es que esa alegoría de la flauta hace que la flauta, si está limpia, si está hueca, si no tiene nada que la obstruya, las frecuencias y la información, porque al final la vibración también es información, en ese lenguaje de la frecuencia, pasan de forma libre. Por eso es muy importante estar abiertos, abiertas a lo que tenga que suceder y que si voy a canalizar un mensaje, lo voy a canalizar y ese mensaje va a ser perfecto para esa persona, aunque no sea lo que la persona pidió o aunque no sea lo que yo en mi agenda propia quisiera lograr para esa persona, porque yo no hago nada, yo no estoy sanando a nadie. Yo lo único que hago es ser un canal para que esa persona pueda conectar con la información que necesita para su propia sanación si está abierto o abierta a ella. Y lo mismo puedes hacer contigo mismo. Es más difícil hacerlo con uno mismo, lo sé, porque hay mucho más en juego, pero abrirnos a esas frecuencias. Por eso el trabajo en grupo es tan bonito y tan importante, porque empezamos a darnos cuenta de que juntos sanamos en tribu, somos caña hueca para el grupo y para nosotros mismos al mismo tiempo. Y una de las cosas que hacemos en Voz Esencial, en el programa de 7 semanas, es empezar a trabajar con la energía de cada uno. Y ahí el objetivo no es canalizar, pero muchas personas empiezan a abrir ese canal. Entonces, bueno, en resumen, es esto, se puede canalizar con la voz esencial, sí, se puede, no es el objetivo principal, creo que hay mucho más para descubrir, sobre todo en este momento de nuestra evolución, donde necesitamos conectar con la sanación en todas sus formas y no es tan importante si canalizamos o no, sino bajar esas frecuencias de amor que siempre están disponibles y esto es lo que yo más entrego. Tuve varios contactos con la energía arquetípica de la Madre Divina, de la Madre Universal y una de las cosas que he recibido es que he venido a entregar frecuencias amorosas de la Madre Universal a través de mi voz. Así que es esto lo más importante, que tú también puedes acceder a estos registros amorosos y seguramente también aprender a canalizar con tu voz esencial si es que es eso esa es la puerta que está para ti para abrir. Siempre digo en todos mis programas y encuentros didácticos sobre voz esencial que somos seres multidimensionales, hay inmensas puertas para abrir y la voz es una de ellas y una de las puertas que se pueden abrir es la de la canalización y hay muchas otras más. Así que bueno, esto es lo que quería contarte hoy. Ojalá te animes y te vengas a probar, a practicar y a entrar en ese mundo fascinante de la voz que tiene mucho
para enseñarnos en este momento de nuestra evolución. Si te gustó este vídeo, dale like, no nos olvidemos de eso, suscríbete al canal para recibir más información sobre voz esencial y compártelo si te pareció interesante la información y crees que hay alguien que le pueda interesar. Muchas gracias y te espero para seguir explorando en el próximo episodio este mundo fascinante de la voz esencial. Que estén muy bien. ¡Chao!